En un rincón olvidado por el tiempo, rodeado de montañas verdes y ríos cristalinos, existía un pequeño pueblo lleno de encanto. Sus calles empedradas contaban historias de generaciones pasadas, mientras las casas de adobe y tejados rojizos mantenían en pie las memorias de los ancestros. El aire tenía un aroma inconfundible a pan recién horneado y flores silvestres, un perfume que envolvía a quienes se aventuraban por sus caminos estrechos. Los habitantes vivían en armonía, compartiendo sueños, risas y preocupaciones, como si fueran una gran familia. En el corazón de este pueblo, entre una pequeña plaza adornada con bancas de hierro forjado y una fuente donde los niños jugaban al atardecer, se encontraba la panadería de Laura. No era la más grande ni la más moderna, pero sí la más querida. Laura, una joven de espíritu noble y sonrisa cálida, había heredado aquel negocio de su abuela, quien le enseñó que el secreto de un buen pan no estaba en los ingredientes, sino en el amor con el que se amasaba la masa. Desde el amanecer, Laura trabajaba incansablemente. Sus manos moldeaban el pan con destreza, mientras el horno desprendía un calor reconfortante. Las paredes del local estaban adornadas con fotografías antiguas y pequeños detalles rústicos que contaban su historia. Los clientes llegaban uno a uno, intercambiando no solo dinero por pan, sino también palabras de cariño y consejos sobre la vida. Para ella, aquel lugar no era solo un negocio, sino su hogar, su refugio y su legado. Sin embargo, la vida en el pueblo, aunque apacible, no era fácil. La competencia de panaderías más grandes de la ciudad cercana empezaba a amenazar las ventas de Laura. Además, el edificio donde estaba su panadería requería reparaciones urgentes que ella no podía costear. A pesar de los problemas, mantenía la frente en alto, convencida de que con esfuerzo y dedicación saldría adelante. Mientras tanto, lejos de la calidez del pueblo, en un mundo completamente distinto, Fernando Montenegro vivía rodeado de lujos y poder. Dueño de un imperio empresarial, su vida transcurría entre reuniones, contratos millonarios y viajes en avión privado. No creía en el amor ni en los sentimientos, pues consideraba que eran una distracción inútil. Para él, lo único que importaba era el éxito y la acumulación de riqueza. Pero el destino, con su manera caprichosa de tejer historias, tenía otros planes. Un negocio importante lo llevaría hasta aquel pequeño pueblo, un sitio que jamás hubiera pisado por voluntad propia. Su llegada no pasaría desapercibida, y sin saberlo, su vida cambiaría para siempre. El pueblo amaneció como cualquier otro día, con el sonido de los gallos anunciando el alba y las primeras luces doradas iluminando los tejados. Las mujeres barrían las aceras de sus casas. Los niños corrían por las calles sin preocupaciones, y los ancianos se reunían en la plaza para discutir los mismos temas de siempre. No había prisa en aquel lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, donde la vida era simple y predecible. Pero aquella mañana traería consigo algo distinto. Un rumor comenzó a correr entre los habitantes como un susurro en el viento. Un hombre importante, un forastero con pinta de empresario, había llegado al pueblo en un coche elegante que nadie había visto antes. Un vehículo negro, de vidrios oscuros y motor silencioso, avanzó por la calle principal como una sombra en medio de la tranquilidad. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Dentro del auto, Fernando Montenegro observaba el paisaje con indiferencia. Para él, aquel pueblo no era más que un punto insignificante en el mapa, un obstáculo en su camino hacia algo mayor. No estaba allí por placer, sino por necesidad. Un problema legal con unas tierras que su empresa quería adquirir lo había obligado a viajar hasta ese rincón olvidado, donde la burocracia y las costumbres arcaicas dificultaban sus planes. No podía delegar el asunto a sus empleados, pues se trataba de una operación delicada que requería su presencia. Al llegar a la pequeña plaza, el auto se detuvo con suavidad. Fernando bajó con la elegancia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención,
pero sin prestar importancia a las miradas curiosas que lo rodeaban. Vestía un traje impecable, zapatos de cuero relucientes y una expresión de fastidio apenas disimulada. Su sola presencia rompía con la armonía del lugar, como una mancha de tinta negra en un lienzo colorido. Algunas personas se acercaron con cautela, murmurando entre ellas: ¿quién era aquel hombre de aspecto serio y modales fríos? ¿Por qué había venido al pueblo? Mientras tanto, en la panadería de Laura, el aroma a pan recién horneado llenaba el aire cuando una de sus amigas irrumpió en el local, sin aliento por la emoción. «Laura, tienes que ver esto. Un hombre riquísimo acaba de llegar al pueblo en un auto que parece de película». Laura, que estaba acomodando unas canastas de pan sobre el mostrador, sonrió con diversión ante el entusiasmo de su amiga. «¿Y eso? ¿Qué tiene de especial? Aquí nunca pasa nada interesante, ¿verdad? Pero este hombre no es cualquier persona, Laura. Tiene pinta de millonario y dicen que viene por negocios. ¿No te da curiosidad?». Laura sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en su trabajo. Para ella, los rumores del pueblo eran como el viento. Llegaban con fuerza, pero se desvanecían rápido. No tenía tiempo para chismes ni para pensar en forasteros arrogantes con autos costosos. Sin embargo, sin saberlo, su vida estaba a punto de cruzarse con la de aquel hombre, y nada volvería a ser igual. El sol ya estaba en lo alto cuando Fernando Montenegro, con su porte imponente y expresión de desagrado, cruzó la plaza central del pueblo. No estaba acostumbrado a la lentitud con la que se movían las personas a su alrededor, ni al aire rústico de aquel lugar que le parecía sacado de un cuento viejo. Había llegado con un propósito claro: cerrar un trato, solucionar el problema de las tierras y marcharse lo antes posible. Sus pasos resonaban con firmeza en las calles empedradas mientras avanzaba hacia la oficina del único abogado del pueblo, un hombre mayor y meticuloso que llevaba décadas lidiando con los asuntos legales de los habitantes. Pero antes de llegar a su destino, un aroma delicioso lo distrajo por un instante. Era un olor cálido, familiar, que lo hizo fruncir el ceño sin darse cuenta. Pan recién horneado. Sin pensarlo demasiado, dirigió la vista hacia el pequeño establecimiento de donde provenía aquel perfume irresistible. A través del marco de la puerta, vio un mostrador de madera repleto de pan dulce, baguettes doradas y una gran variedad de bizcochos que parecían haber sido sacados de un libro de cocina antigua. No era un hombre de antojos ni sentimentalismos, pero en ese instante, algo dentro de él se agitó. Decidió entrar, más por curiosidad que por deseo real de comprar algo. Al cruzar la puerta, una campanilla anunció su llegada con un tintineo suave. En ese momento, Laura, con el rostro levemente enharinado y las mangas arremangadas, salió desde la parte trasera de la panadería, sin siquiera levantar la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?». Fernando, acostumbrado a que la gente lo mirara con admiración o temor, se sorprendió al notar que la joven no le prestaba atención. Estaba ocupada acomodando unas charolas sobre el mostrador, con movimientos ágiles y seguros. «Quiero un café», respondió él, sin demasiado interés. «No vendemos café», dijo Laura con naturalidad, finalmente alzando la mirada. El aire se tensó por un breve instante. Cuando sus ojos se encontraron, fue como si dos mundos completamente distintos colisionaran sin previo aviso. Fernando vio en ella algo que no supo definir de inmediato. Una frescura inesperada, una luz que contrastaba con su propio mundo lleno de sombras. Laura, por su parte, sintió una extraña incomodidad ante la presencia de aquel hombre de traje caro y mirada severa. No era común ver a alguien como él en su panadería. Su postura rígida y la expresión de superioridad que llevaba en el rostro le hicieron pensar que no pertenecía a ese lugar. «Entonces dame lo que sea», dijo él, rompiendo el silencio. Laura, sin demostrar emoción alguna, tomó un par de piezas de pan y las colocó en una bolsa de papel. «Aquí tiene. Serán 20 pesos». Fernando sacó un billete de alta denominación
y lo dejó sobre el mostrador sin molestarse en esperar el cambio. «Quédate con eso». Laura frunció el ceño, ofendida por el gesto. «No necesito su generosidad. Aquí el pan tiene precio, y todos pagan lo justo». Sin dudarlo, tomó unas monedas del cajón y se las extendió con firmeza. Fernando la observó, sorprendido por su actitud. No era común que alguien le devolviera dinero, y menos con esa determinación. Sin decir más, tomó el cambio, guardó la bolsa y salió de la panadería con la misma indiferencia con la que había entrado. Pero mientras caminaba de vuelta a su negocio, sintió un extraño malestar, como si aquella breve interacción hubiera dejado una huella inesperada en él. Laura, por su parte, lo vio alejarse y suspiró con fastidio. No tenía tiempo para hombres arrogantes con aires de grandeza. Su panadería, su familia y su vida eran lo único que le importaba. Y sin embargo, algo en el fondo de su corazón le decía que ese no sería el último encuentro con aquel extraño forastero. Fernando Montenegro no era un hombre que se dejara afectar por nimiedades. Desde joven, había aprendido que la vida era una batalla constante, donde solo los más astutos sobrevivían. Sin embargo, aquella mañana, mientras se dirigía a la reunión con el abogado del pueblo, su mente no podía evitar regresar a aquel pequeño y simple establecimiento donde una mujer de ojos encendidos había osado enfrentarlo con la misma firmeza con la que amasaba su pan. Intentó ignorar aquel pensamiento molesto, concentrándose en su verdadero propósito. Las tierras que había venido a asegurar para su empresa eran parte de un viejo litigio entre los habitantes del pueblo y un grupo de inversionistas. Oficialmente, el terreno estaba en un limbo legal, y para Fernando, la única solución era acelerar el proceso a su favor. No estaba dispuesto a perder tiempo con sentimentalismos ni con discursos sobre la importancia de la tierra para la comunidad. Pero mientras revisaba documentos junto al abogado, un dato inesperado capturó su atención. Dentro de las propiedades que se interponían en su proyecto, se encontraba el terreno donde estaba construida la panadería de Laura. Fernando entrecerró los ojos, apoyándose en el respaldo de la silla con una expresión calculadora. No creía en las coincidencias. Si bien su interés en la panadería había sido inexistente hasta ese momento, la posibilidad de que aquella mujer desafiante estuviera directamente involucrada en su asunto cambió las reglas del juego. «Dime algo», preguntó con voz fría. «¿Qué tan complicado sería que ese negocio dejara de ser un obstáculo?» El abogado, un hombre de modales pausados y mirada cautelosa, se aclaró la garganta antes de responder. «Bueno, técnicamente, la panadería ha estado allí por generaciones. La familia de la señorita Laura tiene derechos sobre el lugar, aunque no poseen los documentos oficiales de propiedad. Legalmente, podría alegarse que el terreno pertenece al municipio». Fernando tamborileó los dedos sobre la mesa, analizando las posibilidades. Si jugaba bien sus cartas, podría presionar a Laura para que abandonara la panadería sin necesidad de ensuciarse las manos. Con los contactos adecuados y una estrategia bien calculada, ella se vería obligada a venderle o, mejor aún, a cederle el lugar sin obtener nada a cambio. Pero había algo que lo incomodaba. Recordaba la mirada desafiante de Laura, la manera en que había rechazado su dinero sin titubear. No era una mujer que se doblegara fácilmente, y aunque eso podría significar un problema, también le resultaba intrigante. Salió de la oficina con una idea rondándole la cabeza. Podría acercarse a ella, conocer sus puntos débiles, entender qué la movía. Tal vez no sería necesario presionarla demasiado. Quizá, con la estrategia correcta, podría convencerla de que él era su única opción. Esa tarde, cuando pasó frente a la panadería, se detuvo por un instante. A través del ventanal, vio a Laura atendiendo a una anciana con una sonrisa sincera. Sus manos, que en la mañana parecían estar listas para pelear, ahora se movían con ternura al envolver un par de panecillos en papel. Fernando no creyó en sentimentalismos, pero sí en el control. Y si quería quedarse con esas tierras, necesitaba tener el control sobre ella.
Los días en el pueblo transcurrían con la misma calma de siempre, pero dentro de la mente de Fernando Montenegro se tejía una estrategia minuciosa. No era un hombre de impulsos ni de juegos sin propósito. Si quería obtener aquella propiedad sin conflictos innecesarios, debía actuar con inteligencia. Durante la semana siguiente, comenzó a observar a Laura desde la distancia, no por interés genuino, sino por necesidad. Notó que trabajaba desde antes del amanecer, amasando con paciencia y esmero, sin quejarse del cansancio. También vio cómo interactuaba con los clientes, regalando sonrisas auténticas, tratando a todos con respeto y cariño. En más de una ocasión la sorprendió ayudando a personas mayores sin esperar nada a cambio. Pero también vio algo más. Notó la forma en que, algunas veces, fruncía el ceño con preocupación mientras revisaba papeles no muy lejos de la caja registradora. En ciertas noches, cuando el pueblo dormía, ella permanecía sentada en la entrada de la panadería, con la mirada perdida en la oscuridad, como si estuviera sumida en pensamientos que no compartía con nadie. Fernando supo que había encontrado su punto de presión. Una tarde, sin previo aviso, cruzó la puerta de la panadería con la misma seguridad con la que entraba en sus oficinas corporativas. Laura, sorprendida al verlo allí por segunda vez, dejó de acomodar el pan y lo observó con cautela. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con voz neutra, sin rastro de la amabilidad que tenía con otros clientes. Fernando sonrió, con ese aire de superioridad que lo caracterizaba. De hecho, sí. Quiero hablar de negocios contigo. Laura cruzó los brazos. Si viene a ofrecerme dinero para que cierre la panadería, está perdiendo su tiempo. Fernando soltó una ligera risa, como si la respuesta le divirtiera. Nada tan crudo. Digamos que lo que tengo en mente es más beneficioso para ambos. Laura frunció el ceño, pero no lo interrumpió. Sé que esta panadería ha sido tu hogar desde siempre, pero también sé que mantener un negocio así no es fácil. Las deudas deben ser un problema, y las reparaciones del edificio otro. Laura se tensó. No esperaba que él supiera tanto sobre su situación. Yo podría solucionar todos esos problemas en un instante. Podrías seguir horneando cuanto quisieras, sin preocuparte por el dinero, sin cargar con el peso de todo esto sola. Fernando dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de soltar la verdadera propuesta. Cásate conmigo. El mundo de Laura se detuvo. El silencio dentro de la panadería se hizo denso, como si el aire mismo se hubiera detenido con aquellas dos palabras. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, que el mundo tal como lo conocía se tambaleaba con la propuesta absurda que acababa de escuchar. Fernando Montenegro, un hombre que respiraba frialdad y arrogancia, le estaba proponiendo matrimonio. No por amor, no por deseo, sino como un simple acuerdo de conveniencia. Laura lo miró con incredulidad, esperando que se retractara, que dijera que era una broma de mal gusto, pero no lo hizo. Su expresión permanecía impasible, como si estuviera negociando la compra de una nueva propiedad en lugar de unirse a alguien en matrimonio. Debe estar bromeando, dijo finalmente, cruzando los brazos con firmeza. Fernando negó con la cabeza. Su sonrisa era apenas una sombra en su rostro. No suelo bromear en asuntos de negocios. Laura sintió una mezcla de indignación y desconcierto. No podía imaginar qué clase de hombre haría una propuesta semejante con tanta frialdad. ¿Y qué me asegura que no es solo un capricho suyo?, preguntó, buscando entender sus verdaderas intenciones. Fernando, con su paciencia intacta, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el mostrador. Dentro de este sobre hay un contrato. Si aceptas casarte conmigo, liquidaré todas tus deudas, me haré cargo de cualquier gasto de la panadería y te aseguraré una vida sin preocupaciones. Laura sintió un nudo en la garganta. No podía negar que estaba pasando por momentos difíciles, que las cuentas se acumulaban y que, por más que trabajara, el dinero nunca era suficiente.
La idea de tener estabilidad, de no tener que luchar sola cada día, era tentadora. Pero vender su vida a cambio de eso, ¿era algo que realmente podía hacer? Fernando percibió la duda en sus ojos y supo que estaba ganando terreno. No tendrás que preocuparte por nada. Es un acuerdo temporal, solo por el tiempo que necesite para resolver ciertos asuntos legales. Después, si así lo deseas, podremos anular el matrimonio y seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Era una trampa envuelta en palabras seductoras, un acuerdo disfrazado de solución, pero con un precio que Laura aún no podía calcular. Esa noche, mientras permanecía en vela en su pequeña habitación sobre la panadería, pensó en todas las opciones que tenía. Y la verdad era que no tenía muchas. Podía negarse y seguir peleando sola, arriesgándose a perder todo lo que amaba. O podía aceptar, venderle su alma a un hombre sin corazón y asegurarse un futuro sin incertidumbre. El amanecer la encontró con la mirada fija en el techo, con la decisión tomada y el corazón encogido. El día de la boda llegó sin promesas de amor ni dulces palabras al oído. No hubo nervios ni emoción en los ojos de los novios, solo un acuerdo firmado con tinta invisible. Una transacción disfrazada de unión sagrada. El vestido de Laura era sencillo, sin lujos ni adornos innecesarios. Su cabello estaba recogido en un moño modesto, y su expresión era la de alguien que había aceptado un destino que no había elegido. Frente al altar improvisado en el despacho del juez, Fernando Montenegro permanecía erguido, imponente en su traje perfectamente ajustado, como si aquel momento no tuviera mayor trascendencia que una simple firma en un contrato más. Los pocos testigos, un par de empleados del juzgado y algunas miradas curiosas del pueblo, murmuraban entre sí. Nadie comprendía cómo una joven como Laura había terminado casada con un hombre tan frío y distante. Cuando el juez pronunció las palabras que los unían en matrimonio, no hubo aplausos ni lágrimas de felicidad. Solo un silencio pesado que envolvía la sala como un velo invisible. Esa misma tarde, Laura dejó atrás la panadería y su pequeño mundo para mudarse a la mansión de Fernando, un lugar que, aunque majestuoso, carecía de alma. La casa era enorme, con muebles de diseño exclusivo, lámparas de cristal que colgaban del techo como joyas inalcanzables, y alfombras tan suaves que los pasos parecían desaparecer en ellas. Pero era un hogar sin vida. No había fotografías familiares en las paredes, ni risas resonando en los pasillos, ni rastros de un pasado lleno de amor o recuerdos cálidos. Solo frialdad, orden meticuloso y una soledad casi palpable. Laura, acostumbrada al bullicio del pueblo, al aroma del pan horneándose cada mañana y a la calidez de su gente, se sintió como una extraña en su propia vida. Caminó por los amplios corredores, sintiendo que cada rincón de la mansión la observaba en silencio, como si el propio lugar supiera que ella no pertenecía allí. Fernando, por su parte, no hizo el más mínimo esfuerzo por suavizar la transición. Después de escoltarla hasta la casa, le indicó de manera cortante cuál sería su habitación. «Este será tu cuarto. Puedes acomodarte como quieras», dijo con indiferencia. No hubo gestos de bienvenida, ni palabras de cortesía. Para él, Laura era solo parte del trato, una pieza más en su tablero de ajedrez. Laura lo observó por un momento, buscando en su rostro algún rastro de humanidad, pero no encontró nada, solo frialdad y distancia. Esa noche, acostada en la cama de su nueva habitación, sintió que las paredes la oprimían, que el aire de la mansión era demasiado denso. No sabía si había tomado la mejor decisión, pero lo cierto era que ya no había vuelta atrás. Los días en la mansión Montenegro transcurrían con la monotonía de un reloj de lujo que nunca se detenía. Cada mañana, Laura despertaba en aquella habitación ajena, rodeada de muebles costosos y cortinas pesadas que bloqueaban la luz del sol. A veces, cuando abría los ojos, por un breve instante olvidaba dónde estaba, pero entonces la realidad la golpeaba con fuerza. Ya no estaba en su panadería, ya no era libre. Fernando, por su parte, mantenía la distancia con la misma precisión con la que manejaba sus negocios.
Se marchaba temprano y regresaba tarde, como si su presencia en la casa fuera un simple trámite. Nunca le preguntaba cómo se sentía. Nunca intentaba conversar más allá de lo estrictamente necesario. Para él, Laura era solo una figura decorativa, una pieza en su estrategia. Pero lo que Fernando no sabía era que, aunque él intentara ignorarla, Laura estaba dejando una huella en su mundo frío y calculador. La mansión, antes un mausoleo de mármol y cristal, comenzó a llenarse de pequeños rastros de vida. Laura, incapaz de soportar la frialdad del ambiente, empezó a cambiar pequeñas cosas. Primero, abrió las enormes cortinas para dejar entrar la luz del sol. Después, pidió que colocaran flores frescas en los jarrones olvidados en las esquinas de la casa. Luego, sin pedir permiso, decidió utilizar la cocina, preparando pan casero como lo hacía en su panadería. El aroma a pan recién horneado fue lo primero que alteró la rutina de Fernando. Cuando llegó una noche, exhausto después de una reunión interminable, sintió en el aire un perfume cálido, familiar. No pudo evitar seguirlo hasta la cocina, donde encontró a Laura sacando una charola de pan dulce del horno. Ella, al notar su presencia, lo miró con el ceño fruncido. No esperaba verlo allí. ¿Desde cuándo se usa esta cocina?, preguntó Fernando, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Desde hoy, respondió ella, sin molestarse en explicar más. Fernando observó el pan recién hecho. No recordaba la última vez que había sentido un aroma así en su casa. Algo dentro de él, algo que no entendía del todo, se removió. No dijo nada más y se marchó, pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no pudo evitar pensar en la escena. En la luz cálida de la cocina, en la forma en que Laura se veía tan natural allí, como si poco a poco estuviera reclamando su espacio en un mundo que él había creído impenetrable. Y sin darse cuenta, la idea de ella comenzó a ocupar más espacio en su mente de lo que estaba dispuesto a admitir. Las noches en la mansión Montenegro eran silenciosas, demasiado silenciosas para alguien como Laura, acostumbrada al sonido del viento moviendo las ramas de los árboles en su pueblo, a los grillos cantando bajo la luna y al murmullo de su panadería en las primeras horas de la madrugada. En cambio, allí, en aquella casa enorme, todo era tan callado que hasta su propia respiración parecía hacer eco en las paredes. Habían pasado días desde que empezó a hacer pequeños cambios en la mansión, intentando llenarla de vida sin que nadie lo notara. Fernando no había comentado nada sobre las flores frescas, ni sobre el pan casero que cada mañana quedaba en la cocina. Tampoco mencionó que ahora la casa tenía una luz diferente, más cálida, más habitable. Pero Laura sabía que él lo había notado, aunque no lo admitiera. Aquella noche, incapaz de dormir, decidió salir a caminar por los jardines de la mansión. La luna iluminaba el camino de piedra, y el viento fresco le acariciaba la piel mientras avanzaba sin un rumbo fijo. Necesitaba un momento de paz, un respiro de la extraña vida que llevaba ahora. No esperaba encontrar a Fernando allí. Estaba sentado en una de las bancas de hierro forjado, con la mirada perdida en el cielo estrellado. Sin el traje impecable ni la postura rígida de siempre, parecía diferente, casi irreconocible. Llevaba la camisa desabotonada en la parte superior y las mangas arremangadas, como si, por primera vez, no estuviera interpretando el papel del hombre de negocios impenetrable. Laura se detuvo por un momento, dudando si debía seguir su camino o regresar a la casa sin que él la notara. Pero entonces, Fernando habló, sin apartar la vista del cielo. No recuerdo la última vez que miré las estrellas. Su voz no tenía la dureza de siempre. Sonaba más baja, más real. Laura, sorprendida por la confesión, se quedó en silencio unos segundos antes de responder. En mi pueblo, cada noche es así. Cuando era niña, me acostaba en el techo de la panadería con mi abuela y pasábamos horas tratando de encontrar constelaciones. Fernando bajó la mirada, como si intentara imaginarse a la pequeña Laura bajo un cielo lleno de estrellas.
lejos de los problemas del mundo. Mi madre solía hacer lo mismo, admitió en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Fue la primera vez que Laura escuchó algo sobre la familia de Fernando. ¿Solía? Preguntó con suavidad. Fernando apretó la mandíbula, como si hubiera dicho más de lo que quería. Hace mucho tiempo que no está, dijo finalmente sin entrar en detalles. Por primera vez, Laura vio algo en él que no fuera arrogancia o frialdad. Un destello de nostalgia, de pérdida. Un hombre que había aprendido a ocultar sus cicatrices tras una máscara de indiferencia. Y por alguna razón, en ese momento, dejó de verlo solo como el hombre que la había obligado a casarse con él. Desde aquella noche en el jardín, algo cambió entre Laura y Fernando. No era algo evidente, ni siquiera algo que pudieran nombrar, pero estaba ahí, flotando en el aire, invisible pero presente. Fernando seguía siendo el mismo hombre distante y calculador de siempre, pero ya no evitaba la presencia de Laura como antes. Ahora, cuando llegaba a la mansión, su mirada la buscaba por instinto, aunque nunca lo admitiera. Por su parte, Laura comenzó a notar pequeños gestos en él, detalles sutiles que, aunque mínimos, marcaban la diferencia. La primera vez ocurrió una mañana fría, cuando ella bajó a la cocina y encontró sobre la mesa una taza de café caliente esperándola. Nadie en la casa tomaba café más que ella, y aunque Fernando no lo mencionó, supo que había sido él. Otro día, mientras caminaba por los jardines, sintió el crujido de la grava detrás de ella, y, al darse la vuelta, vio a Fernando a pocos pasos de distancia. Él no dijo nada, solo se quedó allí, observando el mismo cielo que semanas antes le parecía irrelevante. Desde entonces, era común encontrarlo en el jardín por las noches, como si buscara sin darse cuenta la misma paz que Laura encontraba en aquel rincón de la mansión. Pero el momento más inesperado ocurrió una tarde, cuando Laura salió al mercado del pueblo para comprar algunos ingredientes que necesitaba para la cocina. Como siempre, los vendedores la recibieron con cariño, preguntándole cómo estaba y recordándole cuánto la extrañaban en la panadería. De regreso a la mansión, Laura iba distraída, sumida en pensamientos sobre su vida antes de todo aquello, cuando un hombre desconocido se le acercó con una sonrisa que le heló la sangre. «No deberías caminar sola por aquí, muchachita», dijo con una voz pastosa. «¿Por qué no me acompañas un rato?» Laura sintió un escalofrío y dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se interpuso entre ella y el extraño. Fernando. Se había movido con rapidez como un relámpago, y ahora estaba de pie frente a ella, con una expresión oscura y amenazante. «Aléjate de mi esposa», dijo con voz gélida. El hombre balbuceó algo y se alejó de inmediato, pero Laura apenas lo notó. Su atención estaba en Fernando, en la tensión de su mandíbula, en sus puños cerrados, en la furia contenida en sus ojos. No supo por qué, pero su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más. La vida en la mansión Montenegro había cambiado de forma imperceptible, como una corriente de agua que desgasta la piedra sin que nadie lo note. Fernando ya no era el mismo hombre que llegó al pueblo con la única intención de cerrar un negocio y marcharse. Sin darse cuenta, Laura había dejado una grieta en su impenetrable coraza. Pero en la vida de Fernando Montenegro, nada bueno ocurría sin que las sombras del pasado intentaran reclamar su lugar. Aquella tarde, mientras Laura terminaba de acomodar unas flores en la sala principal, el sonido de un auto de lujo irrumpió en el silencio del jardín. No esperaba visitas, y mucho menos alguien que llegara con la elegancia ostentosa de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Cuando la puerta de la mansión se abrió, Laura sintió una presencia distinta, cargada de un aire familiar y peligroso. Frente a ella, con una sonrisa de superioridad y unos ojos calculadores, estaba una mujer de belleza fría y envolvente. «Vaya, vaya. Así que es cierto», dijo la desconocida, recorriéndola con la mirada de arriba abajo. «Fernando realmente se casó con alguien como tú».
Laura no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mujer avanzara con la confianza de quien se siente dueña del lugar. Soy Isabela Lombardi. Tal vez hayas oído hablar de mí. Laura no respondió, pero el nombre encendió una alarma en su mente. Isabela, la exprometida de Fernando. La mujer con la que todos pensaban que él se casaría algún día, la única que, según los rumores, había sido cercana a su corazón. Antes de que Laura pudiera procesar lo que ocurría, Fernando apareció en la entrada. Su expresión, por primera vez en mucho tiempo, perdió la compostura. ¿Qué haces aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Isabela sonrió, como si la pregunta la divirtiera. No digas que no te alegra verme. Vine en cuanto supe la noticia. Imagínate mi sorpresa cuando escuché que el gran Fernando Montenegro, el hombre que decía no necesitar a nadie, terminó casándose con una mujer de pueblo. Laura sintió una punzada en el pecho ante la forma en que Isabela la mencionó, como si fuera insignificante, como si no valiera la pena ni ser reconocida como esposa de Fernando. Pero lo que más le dolió no fue la presencia de Isabela ni sus palabras arrogantes, fue el silencio de Fernando. Él no la defendió, no negó nada, no dijo que estaba con Laura porque quería, porque la elegía a ella sobre cualquier otra persona. Solo guardó silencio, y en ese momento, Laura comprendió que tal vez se había permitido soñar con algo imposible. Laura nunca se había sentido pequeña en su propia piel. A lo largo de su vida, había enfrentado desafíos con la frente en alto, luchando contra la adversidad, con el mismo empeño con el que amasaba el pan cada mañana. Pero en ese instante, parada en la imponente mansión Montenegro, con Isabela Lombardi sonriendo con superioridad y Fernando guardando un silencio insoportable, sintió que algo dentro de ella se rompía. Había sido ingenua. Tal vez, en algún rincón de su corazón, había comenzado a creer que las cosas entre ella y Fernando estaban cambiando, que esos pequeños gestos, esas miradas que él intentaba ocultar, significaban algo. Pero la realidad estaba frente a sus ojos. Él no tenía la intención de defenderla, ni de hacerla sentir como su esposa. Isabela, consciente del impacto que estaba causando, avanzó con la gracia de quien está acostumbrada a ganar todas las batallas. Se acercó a Fernando, apoyando una mano sobre su pecho con una familiaridad que hizo que el estómago de Laura se encogiera. «No puedo creer que no me hayas invitado a la boda, Fernando», dijo Isabela con fingida tristeza. Después de todo, fuimos tan cercanos. Fernando no reaccionó de inmediato. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos clavados en Isabela con una mezcla de irritación y algo más difícil de descifrar. «Isabela, no es momento para esto», respondió finalmente, pero su tono carecía de verdadera firmeza. Laura sintió que no podía soportarlo más. Si Fernando no iba a decir nada, si no iba a ponerla en su lugar, entonces ella no tenía por qué quedarse allí, escuchando aquella farsa. «Voy a mi habitación», anunció con voz neutra, conteniendo el huracán de emociones que la desgarraba por dentro. Se giró y subió las escaleras sin mirar atrás, sin darle a Fernando la oportunidad de detenerla. No iba a quedarse allí, esperando a que él tuviera la decencia de defenderla. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su respiración era entrecortada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar, no por Fernando, no por Isabela, sino por ella misma, por haber bajado la guardia, por haber permitido que su corazón, aunque fuera por un segundo, soñara con algo más. Afuera, la mansión seguía en silencio, pero dentro de Laura, la tormenta apenas comenzaba. Laura no bajó a cenar esa noche. Se quedó en su habitación, sentada junto a la ventana, observando la luna reflejada en los jardines de la mansión. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas: furia, humillación, tristeza, pero sobre todo, decepción. No en Fernando, no en Isabela, en sí misma. Había sido lo suficientemente ingenua como para pensar que su presencia en esa casa
significaba algo más que un simple contrato. Había confundido gestos con sentimientos, momentos de cortesía con señales de algo más profundo, pero la realidad le había sido lanzada al rostro con la frialdad de una bofetada. Fernando Montenegro jamás la defendería porque ella nunca había sido importante para él. El sonido de un auto alejándose por la entrada de la mansión interrumpió sus pensamientos. Se inclinó ligeramente y vio cómo Isabela partía en su elegante vehículo, con la seguridad de alguien que ha conseguido exactamente lo que quería. No necesitaba quedarse más tiempo. Ya había sembrado la semilla de la duda. Había logrado hacer que Laura se sintiera una extraña en su propio hogar. Apretó los labios con rabia. No iba a permitir que Isabela la hiciera sentir menos. No iba a darle ese poder. Decidida a poner un fin a sus inseguridades, se levantó y salió de la habitación, caminando con paso firme por los pasillos oscuros. La mansión estaba en completo silencio, pero al llegar a la biblioteca, vio una tenue luz filtrándose por la puerta entreabierta. Fernando estaba allí. Él no la vio de inmediato. Estaba sentado en uno de los grandes sillones de cuero, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la chimenea encendida. Parecía diferente, no el hombre arrogante y seguro de siempre, sino alguien que cargaba un peso invisible sobre los hombros. Laura no tenía intención de hablar, pero en el último momento, su voz salió sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué no dijiste nada? Fernando levantó la vista lentamente. En su rostro, por primera vez, no había frialdad ni indiferencia, sino algo más, algo que Laura no supo descifrar de inmediato. ¿Qué querías que dijera?, preguntó él, con voz más baja de lo normal. Laura dio un paso dentro de la biblioteca, sintiendo la calidez de la chimenea acariciar su piel. Algo, cualquier cosa, dijo con frustración. No esperé que te levantaras a gritarle a Isabela ni que declararas tu amor por mí, pero al menos podrías haber dicho que estoy aquí porque tú lo decidiste. Fernando dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento pausado, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Laura. ¿Y eso hubiera cambiado algo? La pregunta la golpeó como un balde de agua fría, porque, en el fondo, ella misma no estaba segura de la respuesta. Fernando se puso de pie, acercándose lentamente. Su postura no era desafiante ni autoritaria como siempre, sino cansada. Laura, murmuró su nombre como si pesara en su lengua. Si crees que lo que pasó hoy me resultó indiferente, estás equivocada. Laura frunció el ceño, cruzando los brazos en un intento por protegerse de sus palabras. No me digas lo que quiero escuchar, Fernando. No necesito tu lástima. Él exhaló con pesadez y pasó una mano por su cabello, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. Como si, por primera vez en su vida, las palabras no fueran lo suficientemente fuertes para expresar lo que sentía. No es lástima, dijo finalmente. Es miedo. La confesión fue un susurro, pero fue suficiente para que Laura sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Fernando Montenegro, el hombre que dominaba negocios multimillonarios sin pestañear, el hombre que nunca se dejaba afectar por nada, acababa de decir que tenía miedo. No entiendo, murmuró ella, desconcertada. Fernando la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, como si ni él mismo pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Tampoco yo. Laura sintió su pecho apretarse. No supo qué hacer con esas palabras. No supo si debía sentirse aliviada o aún más confundida. Lo único que sabía con certeza era que, por primera vez, Fernando Montenegro no parecía un hombre de piedra, parecía humano. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Los días siguientes a la visita de Isabela transcurrieron con una tensión silenciosa en la mansión Montenegro. Laura y Fernando seguían compartiendo el mismo techo, pero el ambiente entre ellos había cambiado. Algo invisible y pesado flotaba en el aire, como un fantasma que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Fernando intentaba actuar como si todo siguiera igual. Se sumergió en el trabajo, saliendo temprano y regresando tarde, como si la rutina pudiera borrar el eco de la conversación en la biblioteca. Pero por más que lo intentara, no podía olvidar el desconcierto en los ojos de Laura cuando le confesó su miedo. Porque era verdad. Le tenía miedo. Miedo a lo que estaba sintiendo. Miedo a perder el control de su propia vida. Miedo a admitir que, sin darse cuenta, Laura se había convertido en alguien importante para él. Pero mientras Fernando intentaba huir de sus emociones, Laura lidiaba con su propia confusión. Había pasado noches en vela preguntándose qué hacer con lo que sentía. Una parte de ella quería creer que Fernando no era solo el hombre frío y calculador que conoció al principio, pero la otra parte le recordaba que su matrimonio no era real, que solo había sido un acuerdo, y que enamorarse de él era lo peor que podía hacer. Hasta que una tarde, Laura recibió la noticia que terminó de romper lo poco que le quedaba de paciencia. Estaba en el pueblo, comprando provisiones para la casa, cuando escuchó a dos mujeres susurrando a espaldas de ella. Dicen que Isabela ha vuelto a la vida de Fernando. Claro, si ella es la única mujer que realmente estuvo a su nivel. Esa pobre muchacha con la que se casó, dudo que su matrimonio dure mucho. El corazón de Laura se detuvo por un instante. No debía escuchar chismes, lo sabía. Pero en el fondo, aquellas palabras solo reforzaban la inseguridad que llevaba días intentando ignorar. ¿Era verdad? ¿Fernando había vuelto a ver a Isabela? ¿Por eso evitaba estar en casa? Se marchó del pueblo con el pecho oprimido y la mente llena de dudas. Cuando llegó a la mansión, no encontró a Fernando. Esperó durante horas, hasta que la noche cayó y la casa quedó envuelta en sombras. Y justo cuando estaba a punto de darse por vencida, lo escuchó llegar. Los pasos de Fernando resonaron en el vestíbulo, y Laura, sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia él. Fernando se sorprendió al verla allí, esperándolo. Sus ojos se encontraron en la penumbra del pasillo, y por un momento, nadie dijo nada. Pero Laura ya no quería quedarse callada. ¿Es cierto?, preguntó con voz firme. Fernando frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué cosa? Que volviste a ver a Isabela. Él exhaló, cansado. Laura, no hagas caso a los rumores. Entonces dime la verdad, insistió ella, con los ojos brillando de emoción contenida. ¿Ella sigue en tu vida? ¿Te importa más que yo? Fernando apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a ser cuestionado. No estaba acostumbrado a tener que dar explicaciones. Pero lo peor de todo era que, en el fondo, entendía por qué Laura dudaba de él, porque él mismo no había hecho nada para demostrarle lo contrario. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Escucha bien, Laura. Su voz era baja, pero intensa. Isabela forma parte de mi pasado, pero tú... Se detuvo, incapaz de decir lo que realmente quería, porque admitirlo sería renunciar a la idea de que aún tenía el control. Laura esperó unos segundos, pero al ver que él no terminaba la frase, sintió que no podía más. No necesito más dudas en mi vida, Fernando. Necesito saber dónde estoy parada. Y entonces, por primera vez en su vida, Fernando Montenegro hizo algo que nunca antes había hecho. Pidió perdón. No con palabras, no con un discurso ensayado. Simplemente, dejó escapar un suspiro largo y, con una mezcla de cansancio y sinceridad en los ojos, murmuró: Lo siento. Laura no supo qué la sorprendió más, el hecho de que lo dijera o la forma en que lo dijo. Sin arrogancia, sin excusas, solo la verdad desnuda. Por primera vez, sintió que Fernando estaba realmente frente a ella. No el empresario poderoso, no el hombre que había controlado su vida hasta entonces, sino alguien vulnerable, alguien que, tal vez, estaba tan perdido como ella. Y aunque aún no sabía si podía perdonarlo, en ese momento, comprendió que algo dentro de él había cambiado. El perdón es un puente frágil entre dos almas heridas.
no se construye de la noche a la mañana ni con simples palabras. Laura lo sabía. Por eso, aunque las disculpas de Fernando la habían sorprendido, aunque su voz había sonado genuina por primera vez, no bastaba con una simple declaración para borrar todo lo que había sucedido entre ellos. Las dudas aún estaban ahí, flotando en el aire, enredándose en sus pensamientos como hilos invisibles. Y Fernando, aunque no lo decía en voz alta, lo sabía también. Después de aquella noche, algo cambió entre ellos. Laura ya no lo evitaba, pero tampoco le facilitaba las cosas. No le sonreía con calidez ni intentaba acercarse como antes, y Fernando, por más que lo intentara, no podía ignorar la sensación de vacío que eso le provocaba. Había pasado toda su vida creyendo que el amor era una debilidad, que los sentimientos solo servían para distraerlo de lo verdaderamente importante. Pero ahora, enfrentando la distancia de Laura, comenzaba a comprender que había algo peor que amar a alguien, perder a esa persona. Y Fernando Montenegro no estaba dispuesto a perderla. El día que la prueba final llegó, ninguno de los dos lo esperaba. Laura estaba en el pueblo, supervisando unas compras para la mansión, cuando una figura familiar apareció en su camino. «Laura, qué sorpresa verte por aquí». La voz de Isabela era dulce como la miel, pero con un filo afilado como una daga. Laura se giró con lentitud, sintiendo la misma sensación de inquietud que la había invadido la primera vez que la conoció. Isabela, impecable como siempre, la miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si tanto te sorprende, es porque creías que ya no seguiría aquí», respondió Laura, manteniendo la calma. Isabela soltó una risa ligera como si la respuesta la divirtiera. «Eres más lista de lo que pensé», dijo, entrelazando los dedos con elegancia. «Pero dime algo, ¿de verdad crees que este matrimonio es real? ¿Que Fernando siente algo por ti?» Laura apretó los labios, pero no dijo nada. «Fernando es un hombre práctico. No ama. Solo obtiene lo que necesita en el momento. Y tú, querida, fuiste solo una necesidad temporal. Las palabras eran veneno puro, diseñadas para herir», pero Laura no le daría el gusto de verla dudar. «Entonces dime, Isabela», respondió con serenidad, «si crees que Fernando solo está jugando, ¿por qué sigues aquí?» Por primera vez, Isabela parpadeó, como si no esperara aquella respuesta. Pero pronto su sonrisa volvió. «Porque sé que tarde o temprano él se dará cuenta de lo que realmente quiere. Y créeme, Laura, no eres tú». Laura sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Si tienes razón, entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad?» Isabela estrechó los ojos, pero antes de que pudiera responder, un sonido repentino interrumpió la conversación. Un fuerte estruendo, un grito ahogado y, de pronto, caos. A unos metros de donde estaban, un caballo desbocado cruzaba la calle principal, arrastrando una carreta descontrolada. Las personas gritaban y se apartaban, pero una niña, incapaz de reaccionar a tiempo, quedó en medio del camino. Sin pensarlo dos veces, Laura corrió. El tiempo pareció moverse en cámara lenta. Su cuerpo se impulsó hacia adelante, su corazón retumbando en sus oídos mientras sus pies golpeaban el suelo. Justo cuando la carreta estaba a punto de impactar a la niña, Laura se lanzó sobre ella, empujándola fuera del peligro. El impacto fue brutal. El golpe la lanzó al suelo con violencia, haciéndola rodar sobre los adoquines. El dolor se extendió por su cuerpo, pero lo único que importaba era que la niña estaba a salvo. El pueblo entero contuvo el aliento. Y entonces, una voz irrumpió entre el murmullo de la multitud. «¡Laura!». Fernando Montenegro nunca había sentido miedo en su vida, pero cuando vio a Laura en el suelo, su cuerpo inerte, el pánico lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Sin importarle quién estuviera mirando, corrió hacia ella y cayó de rodillas a su lado. «Laura, por favor». Su voz era baja, desesperada. Laura parpadeó lentamente,
sintiendo el dolor pulsar en cada fibra de su ser. Cuando sus ojos encontraron los de Fernando, vio algo que nunca antes había visto en él. Temor genuino. «Estoy bien», susurró con esfuerzo. Pero Fernando no podía respirar. Sus manos temblaban mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí, de que no la perdería. «Nunca más», dijo, con voz rota. «Nunca más pongas tu vida en riesgo así». Laura quiso responder, pero la fatiga la venció. Su visión se volvió borrosa, y antes de perder la conciencia, lo último que sintió fue la calidez de las manos de Fernando sosteniéndola con fuerza. Cuando despertó, estaba en su habitación en la mansión. Su cuerpo dolía, pero estaba viva. Y, lo más sorprendente, Fernando estaba allí, sentado en una silla junto a su cama, con la camisa desabotonada y la mirada perdida en el suelo, como si hubiera pasado toda la noche velando su sueño. Cuando sintió que ella despertaba, levantó la cabeza de inmediato. «No vuelvas a hacerme esto». Su voz era apenas un susurro, pero había algo en ella que hizo que el corazón de Laura se acelerara. Algo había cambiado en Fernando Montenegro, y por primera vez, Laura comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su amor no sería en vano. El accidente de Laura marcó un antes y un después en la relación con Fernando. A pesar de que ella insistía en que se encontraba bien, él no se separó de su lado ni por un instante. La mansión Montenegro, que alguna vez había sido un lugar de frialdad y distancias, ahora era testigo de algo que nadie, ni siquiera Fernando, habría podido anticipar. Los días pasaron, y aunque el cuerpo de Laura se recuperaba, su corazón aún estaba atrapado en una tormenta de dudas. La manera en que Fernando la miraba, la forma en que la cuidaba, los susurros que dejaba escapar cuando creía que ella dormía. Todo apuntaba a que algo había cambiado. Pero Laura no podía permitirse creer en promesas vacías. No después de todo lo que había pasado. Pero Fernando Montenegro ya no era el mismo hombre que había hecho aquel trato con frialdad. Una tarde, cuando Laura finalmente pudo levantarse de la cama sin sentir dolor, decidió salir al jardín para tomar aire fresco. El sol bañaba los rosales con una luz dorada, y la brisa acariciaba su piel con suavidad. Por un momento, cerró los ojos y se permitió disfrutar de la calma. No tardó en notar que no estaba sola. Fernando la observaba desde la distancia, apoyado contra una de las columnas de la mansión. No había arrogancia en su expresión, solo algo profundo, algo que parecía haber estado ahí desde siempre, pero que solo ahora era visible. Laura suspiró y desvió la mirada. «No tienes que seguir actuando como si esto fuera importante para ti», dijo en voz baja. Fernando frunció el ceño. «¿De verdad crees que sigo actuando?» Laura se volvió hacia él. «No lo sé, Fernando. Todo esto me confunde». Hubo un largo silencio entre ellos. Un silencio cargado de emociones no dichas, de promesas que nunca fueron hechas y de sentimientos que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. Hasta que Fernando, con un gesto repentino, sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Laura miró el sobre con recelo. «¿Qué es esto?» «Tu libertad». La respuesta la dejó sin aliento. Con manos temblorosas, abrió el sobre y vio los documentos en su interior. Era el acuerdo que habían firmado al casarse, el mismo que lo vinculaba a ella por conveniencia. Pero ahora, había algo más. «He anulado el contrato», dijo Fernando con voz firme. «No tienes que quedarte aquí más tiempo. No estás atada a mí». El corazón de Laura latió con fuerza. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?» Fernando la miró con intensidad. «Porque quiero que te quedes, pero solo si tú lo deseas». Laura sintió que su mundo se detenía. Durante meses, había creído que su destino estaba en manos de Fernando Montenegro, que su vida no le pertenecía, y ahora, él le estaba devolviendo todo lo que le había quitado. Él la estaba eligiendo, pero más importante aún,
Le estaba dando la oportunidad de elegirlo a él. Laura sostuvo los documentos entre sus dedos, pero no podía concentrarse en lo que veía. Su mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de escuchar. Fernando Montenegro, el hombre que había firmado su matrimonio como si fuera un mero trámite, el mismo que una vez la trató como una pieza en su juego de negocios, ahora le estaba entregando su libertad. Pero no solo eso, se la estaba entregando con la esperanza de que ella eligiera quedarse. El peso de aquel gesto era abrumador, porque si bien Laura había imaginado muchas maneras en las que este matrimonio terminaría, nunca pensó que la decisión final recaería en ella. La brisa movió las hojas secas a sus pies mientras el silencio entre ambos se extendía. Fernando la observaba con una expresión tensa, como si esperara un veredicto que definiría su destino. No tienes que responder ahora. Su voz era baja, pero firme. Solo quiero que sepas que no tienes ninguna obligación conmigo. Lo que teníamos, el trato, el contrato, todo eso ha desaparecido. Laura apartó la mirada, sintiendo el torbellino de emociones dentro de ella. Pero si ya no hay trato, susurró con la voz apenas audible, ¿qué somos entonces? Fernando inspiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Eso depende de ti. Laura sintió que la realidad la golpeaba con una fuerza indescriptible. Había soñado tantas veces con ser libre, con poder retomar su vida en la panadería, con dejar atrás la mansión y todo lo que significaba. Pero ahora, la idea de alejarse de Fernando era una que no podía soportar. Porque la verdad era que ya no veía la vida sin él. Y lo peor era que, quizás, había estado esperando este momento para escuchar lo que su corazón ya sabía. Esa noche, Laura no pudo dormir. Después de que Fernando le entregó los documentos, ella se retiró a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la orilla de la cama, con la mirada fija en el papel que aún tenía en las manos. Libre, era libre. Entonces, ¿por qué su corazón dolía como si estuviera encadenado? Las palabras de Fernando la perseguían, y antes de que pudiera detenerse, sus pasos ya la habían llevado hasta la biblioteca. La encontró allí, como la primera vez que lo vio vulnerable. Pero esta vez, él no estaba perdido en pensamientos. Él la estaba esperando. Cuando sus ojos se encontraron, el aire pareció volverse pesado, cargado de algo que ninguno de los dos podía ignorar más. ¿Aún no decides?, preguntó Fernando con una sonrisa cansada, pero sin rastro de arrogancia. Laura apretó los labios. No es tan fácil. Fernando se acercó con pasos lentos, calculados, como si temiera que cualquier movimiento en falso la haría huir. ¿Por qué no? Su voz era un susurro. ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que ya sabemos? Laura sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Y qué es lo que sabemos, Fernando? Él la miró con una intensidad arrolladora. Que no quiero una vida sin ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, golpeando cada rincón del corazón de Laura. Fernando no era un hombre que hablara por hablar. No era alguien que dijera cosas que no sentía. Y sin embargo, ahí estaba, confesando la verdad que había tratado de ignorar por tanto tiempo. Laura tragó saliva, sintiendo cómo su pecho se llenaba de algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «Dímelo otra vez», pidió en un susurro. Fernando dio un paso más, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo tomar su mano con suavidad. «No quiero una vida sin ti, Laura». Ella cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentirlo. El peso de sus palabras, el calor de su tacto, la emoción en su voz. Y entonces, supo que no tenía más dudas. Abrió los ojos y con el corazón en la garganta, dijo la única verdad que importaba. Yo tampoco. Los días en la mansión Montenegro ya no eran los mismos. Había un aire distinto en los pasillos, en los jardines, en cada rincón donde Laura y Fernando compartían un momento sin la barrera invisible que una vez los separó. Desde la noche en la biblioteca, donde las verdades finalmente fueron dichas,
Algo entre ellos había cambiado de manera irreversible. Ya no había juegos de orgullo, ni silencios cargados de cosas que ninguno se atrevía a admitir. Ahora, existía una certeza que ambos compartían, aunque ninguno de los dos hubiera dado el siguiente paso. Laura aún no sabía cómo definir lo que sentía. Solo sabía que cuando Fernando entraba en una habitación, su pecho se llenaba de un calor reconfortante, que cuando la miraba con esa intensidad suya, con esos ojos oscuros que alguna vez parecieron impenetrables, sentía que el mundo entero desaparecía. Pero sobre todo, sabía que no quería escapar más. Esa tarde, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y dorados, cubriendo la mansión con un resplandor cálido y suave. Laura, incapaz de permanecer dentro de la casa, salió al jardín con la intención de despejar su mente. No esperaba encontrar a Fernando allí. Él estaba apoyado contra una de las columnas del pórtico, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. ¿Otra vez huyendo?, preguntó sin apartar la vista del paisaje. Laura soltó una risa suave. No, esta vez no. Fernando giró la cabeza hacia ella, estudiándola con esos ojos que parecían atravesar su alma. Eso es bueno. Hubo un breve silencio. Un silencio cómodo, donde las palabras no eran necesarias. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, acercándose unos pasos. Fernando dejó escapar un suspiro, como si estuviera cansado de luchar contra algo que ya no tenía sentido resistir. En que nunca imaginé que esto pasaría. ¿A qué te refieres? Él desvió la mirada, casi como si le costara admitirlo. ¿A qué? Por primera vez en mi vida, hay algo que no puedo controlar. Laura sintió su pecho apretarse. ¿Y eso te asusta? Fernando sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa genuina, como si se diera cuenta de lo absurdo que sonaban sus propias palabras. Más de lo que puedes imaginar. Laura sintió que su corazón latía más fuerte. Y entonces, antes de que pudiera detenerse, antes de que la razón le dijera que debía pensarlo 2 veces, dio un paso más, y otro, hasta que la distancia entre ellos desapareció. Fernando la observó con una intensidad que la dejó sin aliento. Laura. Pero ella ya no tenía dudas. Se puso de puntillas y, con suavidad, colocó sus manos sobre su rostro, acercándolo al suyo hasta que sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, inevitable. Un beso que selló todo lo que las palabras no pudieron decir. El beso lo cambió todo. Ya no había barreras entre ellos, ni silencios cargados de dudas. Laura y Fernando ya no eran 2 desconocidos unidos por un contrato frío y sin alma. Ahora eran 2 personas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado en medio del caos de sus propias vidas. Después de aquel momento en el jardín, nada volvió a ser igual. Fernando ya no evitaba demostrar lo que sentía, y Laura dejó de luchar contra el amor que, aunque había tratado de negar, ardía en su pecho con la fuerza de un fuego incontrolable. Pero aún faltaba algo. Y Fernando Montenegro, el hombre que una vez creyó que el amor no tenía cabida en su mundo, estaba a punto de demostrar que, cuando un hombre realmente ama, es capaz de hacer cualquier cosa. La mañana en que todo cambió, Laura despertó con el sonido de unos golpecitos suaves en la puerta de su habitación. «Señora, el señor Montenegro quiere verla en la terraza», dijo una de las empleadas de la casa. Laura frunció el ceño. Desde que habían admitido sus sentimientos, Fernando no había dejado de sorprenderla con pequeños gestos, pero algo en su tono la hizo sentir que esta vez era diferente. Se vistió con rapidez y salió al encuentro de Fernando. Cuando llegó a la terraza, el aire fresco de la mañana la envolvió, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Fernando estaba allí, de pie, vestido con un traje oscuro que le daba un aire aún más imponente. A su lado, sobre la mesa de mármol, había un pequeño ramo de flores silvestres, las mismas que crecían en el pueblo donde ella había nacido. Laura sintió su corazón acelerarse. «¿Qué es todo esto?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Fernando se acercó lentamente.
con una expresión que mezclaba determinación y emoción contenida. «Es lo que debía ser desde el principio», dijo en voz baja. Laura no entendió de inmediato, hasta que él sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un anillo. Pero no era un anillo ostentoso, ni una joya deslumbrante como las que había visto en las manos de las mujeres de la alta sociedad. No, era un anillo sencillo, pero hermoso, un anillo que, de alguna manera, representaba todo lo que ellos habían construido. Fernando tomó sus manos con suavidad y la miró con una intensidad que hizo que Laura olvidara cómo respirar. Nos casamos bajo un contrato, bajo términos que no tenían nada que ver con el amor. Pero eso ya no existe. Ahora quiero pedirte que te cases conmigo de verdad. Laura sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Fernando, no porque haya un trato, no porque haya una obligación, sino porque te amo. La palabra flotó en el aire, envolviendo a Laura con una calidez que jamás había sentido antes. Fernando Montenegro, el hombre que había jurado que el amor no significaba nada para él, ahora estaba allí, de rodillas, pidiéndole que fuera su esposa por segunda vez. Laura sonrió, con el alma llena de felicidad. «Sí», susurró. «1000 veces, sí». La boda fue completamente diferente a la primera. No hubo un despacho frío, ni firmas mecánicas en un papel sin valor. Esta vez, la ceremonia fue en el pueblo, en una pequeña iglesia adornada con flores blancas y luces cálidas. Los habitantes del pueblo, aquellos que habían visto a Laura crecer y luchar por sus sueños, estaban allí, celebrando con ella. Fernando, vestido de manera impecable, no apartó la mirada de Laura ni por un segundo, mientras caminaba hacia él con su vestido sencillo pero hermoso. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Laura vio en sus ojos algo que jamás imaginó ver en el hombre que una vez la había tratado como un mero acuerdo comercial. Amor, puro, real, inquebrantable. Y cuando el sacerdote pronunció las palabras que los unieron para siempre, Fernando Montenegro no esperó ni un segundo para besarla con la pasión de un hombre que, después de haber negado sus sentimientos por tanto tiempo, finalmente se había entregado por completo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, mientras la celebración en el pueblo seguía llena de risas y música. La boda de Laura y Fernando se había convertido en un evento inolvidable, no solo porque unieron sus vidas por amor, sino porque demostraron que hasta el corazón más frío puede aprender a amar. Los habitantes del pueblo bailaban en la plaza, los niños corrían entre las mesas adornadas con guirnaldas de luces, y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, como un recordatorio de los comienzos de Laura. Ella, vestida con un hermoso traje de novia sencillo, no podía apartar la mirada del hombre que ahora era su esposo en todos los sentidos. Fernando Montenegro ya no era el mismo hombre arrogante que había llegado con la intención de comprarlo todo. Ahora era alguien diferente, alguien que había descubierto que la riqueza más grande no se encontraba en sus cuentas bancarias, sino en el amor que había encontrado en los brazos de Laura. Después de la celebración, cuando la noche cayó, y la fiesta comenzó a desvanecerse poco a poco, Laura y Fernando caminaron juntos por las calles empedradas del pueblo. Era un paseo silencioso, pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que estaba exactamente donde debía estar. Laura lo miró de reojo y sonrió. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí», confesó en voz baja. Fernando entrelazó sus dedos con los de ella, sujetándola con firmeza. «Ni yo. Pero ahora no cambiaría nada». Laura inclinó la cabeza, apoyándola suavemente en el hombro de él. «¿Ni siquiera el inicio?» Fernando soltó una ligera risa. Tal vez no lo habría hecho de una manera tan torpe. Laura levantó la vista y lo observó con diversión. Fernando Montenegro admitiendo que se equivocó. Esto tengo que recordarlo. Él rodó los ojos, pero la ternura en su expresión lo traicionó.
Lo único que sé es que, si volvería a empezar desde cero, de todas formas te elegiría a ti. Laura sintió un calor recorrer su pecho, porque ahora lo sabía con certeza. Habían comenzado con una mentira, con un trato frío e impersonal, pero lo que tenían ahora era real. Habían pasado por dudas, miedos y sacrificios, pero al final, el amor había vencido. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado, con la brisa acariciándolos suavemente, Laura supo que no importaba lo que el futuro les deparara, porque estaban juntos. Y eso era todo lo que necesitaban. Años después, en la misma panadería donde todo comenzó, Laura amasaba la masa con manos expertas mientras una pequeña niña de cabello castaño intentaba imitarla. «Así, mamá, ¿verdad?», preguntó la niña con una gran sonrisa. Laura rió y limpió un poco de harina de la nariz de su hija. «Así es, pero aún tienes que practicar más». La puerta de la panadería se abrió y Fernando entró, con el mismo porte imponente de siempre, pero con una suavidad en la mirada que solo Laura conocía. Se acercó a su esposa y la besó en la mejilla antes de alzar a su hija en brazos. «¿Y cómo va mi pequeña panadera?». La niña rió y abrazó a su padre con fuerza. Laura los observó y sintió que su corazón estaba lleno. El hombre que una vez creyó que el amor no existía ahora, era un esposo devoto y un padre amoroso. Y la mujer que una vez pensó que su vida estaba destinada a la lucha constante, ahora vivía rodeada de amor y felicidad. Porque el destino había unido a dos almas opuestas de la manera más inesperada. Y juntos, construyeron una historia que, contra todo pronóstico, tuvo un final feliz. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.